Muy bien, Viviana. Encantado de participar contigo en esta entrevista y de saludar a la audiencia, así que vamos a ver si hacemos algo interesante. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por darme este espacio y agradecida por conocerte. Tú sabes, he venido viajando por varias ciudades de Argentina y cuando llegué aquí a Misiones me pasaron un flyer donde tú ibas a estar aquí en Espacio de Conciencia en Puerto Esperanza. Ajá. Y realmente no había escuchado hablar de ti, comencé a mirar tus videos y me gustó muchísimo el mensaje que compartes. Así que me gustaría hacerte algunas preguntas aquí. Bien. En este momento. Y bueno, la primera sería, ¿quién es Arlequín? Arlequín es un ser consciente. Soy un ser consciente, me di cuenta de que debía de comunicarle a la humanidad lo que he descubierto, lo que he visto en todo este andar de mi vida y bueno, pues ahora me dedico a divulgar a la sociedad esa conciencia para llegar a lo que es la supraconsciencia, que es el objetivo, ¿no? La misión que tenemos de vida es recordar quiénes somos y cómo llegar a ser seres supraconscientes, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hemos venido a ser humanos, como dice el New Age, ¿no? La nueva era dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No, eso ya no es así, porque hemos sido humanos muchas veces ya. Eso no sería evolutivo. Lo que es la evolución es, hemos sido muchas veces humanos y ahora nos toca dar el salto siguiente, que es convertirnos en suprahumanos. Eso es la evolución, o sea, ahora de dar un paso más dentro de lo que significa ser humano, ¿no? Entonces ahora nos tenemos que convertir en suprahumanos a través de la supraconsciencia, de tener una conciencia más elevada de todo lo que te rodea, de todo lo que es la vida en sí misma, y entonces eso es el paso, ese tan famoso, a quinta dimensión, ¿no? Es una supraconsciencia que te lleva a una dimensión más elevada, dentro de lo que sería el videojuego en el que estamos viviendo, o en este metaverso en el que estamos viviendo, sería un nivel más elevado del juego. Ok. Arlequín, yo soy terapeuta y si me hablas de esta quinta dimensión y de ser unos seres más elevados, pues hoy en día trato personas que hacen yoga, que meditan, que hacen pilates, una cantidad de cosas para cuidarse a sí mismas. Y supongo que no todos la harán con la intención de aumentar de conciencia, pero al menos sí de cuidar mejor su salud. Y noto que muchos de ellos, a pesar de hacer todo esto de autocuidado, ese autocuidado se vuelve como algo más de la lista y te genera como más actividades para hacer durante el día y sus músculos están súper contraídos. Me pregunto cómo afecta la creencia y tu forma de pensar y de sentir en tu salud y en el estado de tu cuerpo. He dicho en alguna ocasión que el apego más grande que tenemos, todos los que ya nos movemos un poco en el mundo espiritual, sabemos que una de las condiciones para vivir cómodamente o libremente en el mundo espiritual es el desapego. Siempre identificamos el desapego con lo material, con lo personal, pero no nos damos cuenta de que nos tenemos que desapegar de nuestras creencias. Y el apego a las creencias es el más adictivo. O sea, la adicción que hay a la creencia es mucho más fuerte que a la que pueda haber a lo social, a lo material, incluso que la pareja muchas veces, ¿no? O sea, la adicción que hay hacia la creencia, de hecho muchas parejas se destruyen porque están metidos en unas creencias que hacen que la pareja se destruya, ¿no? De hecho, fíjate tú qué creencia de creer que no cambiar de opinión es tener mucha personalidad o tener una personalidad fuerte. Y esto lo puedes ver en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Personas que te dicen, no, yo he sido así toda mi vida y así moriré. Y lo toman como algo admirable, cuando en realidad se están dando un tiro en el oído, ¿no? Como decís en Colombia. ¿Por qué? Pues porque la evolución es cambio. O sea, no puedes presumir de haber nacido de una manera y morir de la misma manera, porque entonces quiere decir que no eres ni tan siquiera natural. Lo que no cambia es el plástico. El plástico no cambia, pero todo lo que es orgánico cambia, ¿eh? Todo se transforma.
Entonces, que una persona presuma de mantener una creencia por siempre es suicidarse. O sea, las creencias tienen este conflicto interno en los seres que creen que ser fiel a una creencia es tener personalidad, tener principios, tener entereza, cuando en realidad eso lo que es rigidez mental. O sea, si tuviéramos que definirlo, estaríamos hablando de una persona mentalmente rígida. Entonces, no es flexible para nada. O sea, no hay flexibilidad, no hay evolución, no hay tampoco una mente holística, no hay absolutamente nada de lo necesario para poder evolucionar en este mundo. Entonces, la creencia es cabrona, la creencia es muy delicada, porque las creencias, si no son sanas, si no son creencias sanas, pues está aferrada y está apegada a un error que te va a costar pues muchas veces la felicidad, ¿no? Pero con esto quedo llena de muchas preguntas, porque, bueno, hay creencias religiosas y hay creencias, por ejemplo, acerca del dinero, pero te das cuenta que tienes esas creencias cuando estás en ciertas situaciones o en cierta relación, que generalmente te das cuenta como, wow, ¿qué estoy haciendo que no está funcionando y que las cosas no están bien? Si esas situaciones y esos espejos no se presentan en tu vida, ¿cómo puedes hacer para comenzar a cambiar tus creencias sin estar dándote totazos con las circunstancias en la realidad? Bueno, el darse tortazos contra la realidad, como tú dices, forma parte del juego. Y realmente es constructivo e instructivo a la vez, ¿no? El problema es cuando ese tortazo que te da, lo que hace es que te vuelve más tú, o sea, más, en la misma dirección, pero con más intensidad, ¿no? O sea, cuando lo que digamos, no sé cómo lo llamarías tú, encabezonarse, ¿no? Ser testarudo. Terco, ¿vale? Entonces, si el dar el golpe, cuando la vida te da un golpe, tú continúas de la misma manera, pero más terco, ahí es cuando viene el conflicto serio, porque el golpe lo que te está diciendo es que cambie de dirección. Entonces, si cuando te da el golpe tú dices, bueno, no me importa el golpe, yo sé que este es mi camino, yo sé que por aquí es por donde tengo que continuar, y ahora lo que lo voy a hacer con más fuerza, ¿no? Entonces, pegar un cabezazo contra la pared, pero tú decides de que si lo das lo suficientemente fuerte, la pared se derrumbará, y lo más probable es que sea tu cabeza la que se rompa, no que la pared se derrumbe, ¿no? Ahí es cuando se entra en ese conflicto, y es por una creencia tuya que tú crees que es esa la dirección, y no aprendes de la lección que te acaba de dar la pared, que te está diciendo por ahí no, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con las creencias. Por eso te he dicho antes de que las personas que creen que por mantenerse firme en una creencia son más, reales, o son más fieles a su creencia, en realidad lo que se están es dando cabezazos contra la pared. O sea, no están haciendo nada positivo. Lo positivo sería aprender la lección de por qué has dado el choque y decir, ok, pues por aquí no es, voy a buscar otra manera de por dónde puedo llegar a donde yo quiero sin chocar. Pero claro, cuando te mantienes fiel a tus creencias, ahí es cuando viene el problema, y eso pasa mucho en las religiones, en los dogmas, en la forma de pensar de la gente con respecto a la religión. Ahí se ve muy claro cómo el romper con esa creencia es dificilísimo para la gente. O sea, se ven incapaces de poder llevar una vida espiritual abandonando la religión, ¿no? Porque para ellos lo espiritual y la religión van juntos. Entonces, claro, si lo ves de esa manera, pues te profundizas mucho más en la religión, y sin embargo te estás alejando de lo espiritual. Yo siempre he dicho que la espiritualidad es para los que hemos salido del infierno. La religión es para los que tienen miedo de ir al infierno. Cuando una persona tiene miedo de ir al infierno, se vuelve religiosa. Cuando una persona ya estuvo en el infierno y sale de él, se vuelve espiritual. Ahora, con este cambio de conciencia, ¿dónde quedarían los principios? O sea, los principios deberían de ser actualizados con este cambio de conciencia, cuando venimos con pues muchos principios religiosos y familias que te pasan los principios de tradición a tradición, y donde hay este cambio de conciencia. Entonces, ¿qué tipo de cambio de principios? Y si me puedes explicar la diferencia entre principios y creencias también, ¿no?
Bueno, las creencias y los principios van ligados al entorno cultural. Sí. Depende de dónde hayas nacido, depende cómo sea tu entorno familiar, cómo sea tu entorno cultural. Ahí es donde se van a crear una serie de condicionamientos y ahí es donde tú vas a decidir cómo quieres vivir tu vida. Ahora bien, si rompes ese entorno cultural y rompes esos principios, te darás cuenta de que hay algo por encima de los principios, por encima de las programaciones, que es el sentido común. Entonces, para mí lo importante no son los principios ni son las programaciones, sino el sentido común, la coherencia. ¿Qué sería la coherencia? La coherencia sería que lo que tú piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces vaya en un orden. Y eso trasciende la cultura y trasciende los entornos sociales en los que tú puedas vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú decides vivir en coherencia y decides seguir el sentido común, que también es universal, que no se sujeta a lo que son las culturas, pues te vas a dar cuenta de que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. O sea, estaríamos hablando de las leyes naturales, ¿no? El ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que a veces quiere ignorarlo en base a principios o en base a creencias, ¿no? Entonces ahí es donde para mí está el conflicto. Muchas veces por seguir un principio o por seguir una creencia estamos pasando límites que no deberíamos de pasar, ¿no? Entonces, ¿esos principios son buenos? Pues no, son malos. ¿Esas creencias serían buenas? Pues no, son malas. ¿Por qué? Porque te está haciendo transgredir límites que no debería de pasar. Y a veces no estoy hablando de límites tuyos, sino límites ajenos, límites que pertenecen a la otra persona. Y por un principio o por una creencia, pues los traspasas, ¿no? Los cruza. Entonces todo esto crea un conflicto que no debería de existir. Por eso Groucho Marx, el cómico, lo decía de una forma muy simple, ¿no? Decía: yo soy un hombre con principios, pero si hay que cambiarlo, se cambian. Entonces eso para mí es flexibilidad mental. También se ha dicho siempre que rectificar es de sabio. Entonces si no se rectifica, para mí se está cometiendo un atentado contra tu propia esencia, ¿no? O sea, tienes que ir rectificando según vayas viendo los resultados de cómo te vas comportando, sobre todo de los resultados de tus reacciones, ¿no? Para mí es importante el cómo reacciona el ser humano, y el resultado de esa reacción es importante observarlo también, ¿no? Como la autoobservación. La autoobservación, es que sin la autoobservación no tienes base. O sea, lo primero en el campo espiritual, lo primero que debes de hacer es autoobservarte, autoobservando tus pensamientos. Decía Buda: cuando hables, mira quién mueve tu lengua. Claro, mucha gente dirá: pues ¿quién va a mover mi lengua? La muevo yo, ¿no? Sí, pero es posible que esa lengua se esté moviendo desde los celos y estás diciendo cosas que no deberías tú de decir, sino que en ese momento son los celos los que están dirigiendo tu lengua. Podría dirigir tu lengua el odio. La culpa. Podría dirigir tu lengua la culpa, la falta de autoestima. O sea, hay una serie de conceptos que en un momento dado, en una conversación tuya, la lengua la está moviendo otra cosa que no eres tú. Y a eso es a lo que se refería Buda, ¿no? Entonces hay que tener muy claro en la autoobservación desde dónde estás hablando. Estoy hablando desde el odio, estoy hablando desde la envidia, estoy hablando desde los celos, estoy hablando desde la culpa, estoy hablando desde una falta de autoestima, que es lo que me hace decir en este momento las palabras que estoy diciendo a la persona que se lo estoy diciendo, ¿no? Entonces eso sería la autoobservación y el autoconocimiento, que sería el Noxete Ipsum, que es el oráculo de Delfos, ¿no? Cuando te dice: conócete a ti mismo y conocerás a los hombres y a los dioses. Lo primordial es conocerte a ti misma, desde dónde vienen tus reacciones, desde dónde hablas, desde dónde te relacionas, ¿no? Pero igual esa autoobservación también debe estar acompañada de nuevos conocimientos, porque si te autoobservas con tus propias emociones, ¿cómo vas a poder determinar un estado diferente si te estás autoobservando desde
desde la culpa, desde el celo, desde la vergüenza, ¿sí me va a entender? O desde tu autoconcepto. Claro, no, lo que pasa es que si estás en estado de culpa o en estado de vergüenza o en un estado bajo de autoestima, va a ser muy difícil que puedas autoobservarte. O sea, te puedes autoobservar cuando ya te cae la ficha, cuando te cae el 20, ahí es cuando ya dices, quieto. O sea, efectivamente te hace falta un conocimiento. De eso es de lo que trata mi misión. O sea, lo que yo hago es difundir a la gente este conocimiento para que sepan cómo manejarse. Claro, si no sabe que en algún momento debes de observarte, la gente no se va a observar. Ahora, ¿qué sucede también? Que hay que ser muy valiente. ¿Por qué? Porque cuando te observas, de verdad, quizás veas cosas que no te gustan de ti mismo, ¿no? Entonces, si caes en la trampa de quererte justificar o de querer ser indulgente contigo, pues entonces va a ser difícil que consigas autoobservarte con claridad y que veas con claridad cuál es tu proceso, ¿no? Por eso hace falta ser muy sincero con uno mismo también. Y ahí, Arlequín, en esto de... Porque se escucha, no sé, como trabajar en las emociones negativas y no sentir culpa y no sentir vergüenza y no sentir esto, pero también se habla de que hay que integrar la sombra también, conocer tu sombra y integrar la luz y tu sombra porque ese eres tú. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ese estado de aceptación, de te autoobservas, lo reconoces y lo integras contigo y te aceptas tal y cual, viendo esa sombra y ¿qué? Trabajarla a partir de ahí? Claro, todo va a estar basado en la predisposición tuya. O sea, tú puedes observar un error tuyo que has cometido, pero ¿estás dispuesta a volverlo a cometer? Ahí está la clave, ¿no? O sea, ¿cuál es tu predisposición? ¿Estás predispuesta a eliminarlo? Obviamente, cuando te das cuenta de todo esto y te das cuenta de que hay una serie de cosas que tienes que ir eliminando, pues cuando te autoobservas y te das cuenta de que has caído en algo de lo que te sientes culpable, sabes que la solución no es sentirte culpable, sabes que la solución es no volver a repetir aquello que te hace sentirte culpable de haberlo hecho, ¿no? Entonces, cuando tú ya vas eliminando las cosas que te hacen sentir culpable, si tú sabes que eres una gritona y que cada vez que gritas estás ofendiendo a gente que está cerca de ti o familiares o personas que están cerca de ti y cuando gritas le haces sentirse mal, si te estás autoobservando, cuando le gritas una vez, ya te das cuenta y dices, no es este el camino. ¿Por qué? Porque después me voy a sentir culpable de haberle gritado, ¿no? Entonces eso es lo que te va a hacer corregirte, tu predisposición al cambio. ¿Cuál es el problema? Cuando no tienes predisposición de cambio y entonces ni tan siquiera te observas y eres una gritona y siempre vas a estar gritando y que si alguien se siente mal, pues que se sienta mal, pero yo voy a seguir gritando porque yo soy así, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Hay personas que dicen, es que yo soy así, siempre he sido así y voy a seguir así, ¿no? Bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de evolucionar, ¿no? Pero obviamente la predisposición tuya al cambio tiene que estar manifiesta. O sea, tú puedes equivocarte, tú puedes sentirte culpable o puedes sentirte que te da pena alguna cosa, pero darte cuenta de que eso se puede evitar si no vuelves a caer otra vez en el error, ¿no? Entonces eso es lo que te hace vivir en conciencia, eso es ya ser consciente. O sea, ser consciente no es ser perfecto. Ser consciente es darte cuenta de ese error que cometes, que puede formar parte de una PNL, de una programación neurolingüística, o puede formar parte de una tradición, o puede formar parte de algo que llevas muy arraigado, una programación, y que te puede costar trabajo luchar contra ello, hasta ahí de acuerdo, pero se tiene que ver tu predisposición al cambio, ¿no? Que tú realmente digas, no, yo no quiero seguir por este camino, quiero eliminar esta parte, y si eres consciente lo eliminas. En Colombia decimos que el loro viejo no da la pata, entonces hay gente que se justifica con eso, ¿no? Claro. Sí, cuando está mayor dice eso, loro viejo no da la pata. Claro, claro. Sí. Arlequín, una última pregunta. ¿Cómo el autoconcepto y tu diálogo interno afecta a tu salud y también tus relaciones con el entorno? El diálogo interno contigo debe de ser muy generoso. Eso. Entonces no debes de autocriticarte. Debes
Eso es lo que se llama el amor propio, que no tiene nada que ver con el orgullo. El orgullo es una cosa y el amor propio es otra. O sea, debes de amarte de verdad. ¿Y qué significa amarte de verdad? Pues muy parecido a lo que significa cuando ama a otra persona, que es aceptarla como es, ¿no? Es aceptar a las otras personas como son y tú aceptarte a ti misma como eres, sabiendo y siendo consciente de que estás en un proceso evolutivo, donde estás en un proceso de mejoramiento, donde tu meta es que cada día seas mejor que el anterior. O sea, si hoy soy de una manera, mañana seré mejor que hoy y pasado mañana seré mejor que mañana, y ponerte tus propias metas individuales, saber que estás creciendo, que estás en un proceso evolutivo, que estás creciendo, pero amarte mucho a la hora de que un día puedas fallar o de que un día no hagas las cosas como tú querías hacerlas y que hayas caído en la trampa. O sea, el fallo no es que caiga, el fallo es que no te levantes. Entonces, siempre que caiga, sabes que es así, todo lleva un proceso, se puede caer repetidas veces, nadie ha conquistado una montaña sin haber repalado en alguna piedra, ningún carnicero ha estado toda su vida trabajando sin haberse cortado alguna vez con el cuchillo, y ningún boxeador ha hecho una carrera de boxeo sin haber caído al suelo en algún momento, ¿no? O sea, todo el mundo puede caer, todo el mundo puede tener su error, pero sabiendo que cada día vamos a ser mejores, vamos a adquirir más experiencia y eso nos va a ir ayudando a andar el camino mejor, pero sobre todo con mucho amor hacia ti, ¿no? Y no permitir que nadie tampoco transgreda tus límites, que nadie te haga ir en una dirección que no es la tuya, ¿no? Esta mañana me decías algo que me pareció muy lindo, me decías, hay que ser bueno también con uno mismo. O sea, no solamente bueno con los demás, sino bueno con uno mismo. Claro, y hay algo todavía más bonito que eso, y sería que prefiero ser completo que bueno, porque ser bueno a veces es fingido, pero el ser completo no puede fingirlo. Y entonces el ser bueno sería la consecuencia de ser completo. O sea, cuando ser bueno es la consecuencia de ser completo, es mucho más firme, es de más calidad. Cuando solamente eres bueno, en cualquier momento puedes ser malo, que siempre se ha dicho, ¿no? La gente es buena hasta que deja de serlo, eso es un dicho que se dice en mi tierra, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando eres completo es imposible que dejes de ser bueno. Ok, ¿qué es ser completo entonces? Ser coherente. Ok. Eres completa cuando eres coherente, eres completa cuando lo que sientes, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces va en orden, y además tiene una coherencia energética, o sea, tu cuerpo mental, tu cuerpo astral, tu cuerpo etéreo, tu cuerpo eléctrico, tu cuerpo físico está en coherencia energética también, está vibrando al unísono, ¿no? Entonces, cuando tienes coherencia mental y tienes coherencia energética, eres una persona completa y por consecuencia, por obligación, sí o sí, serás buena. Es inevitable. Okay. Arlequín, hoy en día, bueno, y lo he escuchado aquí mucho, quizás mucho más en Argentina, esto del fin del mundo y de todas las cosas que van a pasar. Según tu mensaje, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se acaba el mundo que conocemos, pero no a nivel físico, no quiere decir que se vaya a destruir. Lo que se acaba es la forma de pensar de tercera dimensión, lo que hemos vivido a nivel de política, de consumo, de religiosidad, todo eso se acaba, por eso ahora se van a caer los 4 paradigmas, lo que es la ciencia, la economía, la religión y la política. Y entonces, una vez que desaparece eso, estamos entrando ya en un mundo nuevo. O sea, no hay una destrucción de maremotos o de guerra o de nada de eso. Todo es un final de una forma de pensar. Okay. Arlequín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Viviana. Gracias por este día de hoy que ha sido bien especial compartir contigo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.